radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx presenta Pues qué tal, muy buenas tardes, estamos nuevamente desde Centro Urbano, aquí en Radio TV y platicando de los temas, ya saben, vamos a estar hablando de vivienda, de desarrollo urbano, de sector inmobiliario, un poquito de crédito, un poquito de presupuesto, en fin, temas que aunque no lo parezcan tienen mucho que ver con lo cotidiano porque tenemos que platicar de lo que se va a hacer para que las ciudades funcionen mejor. Hoy vamos también a estar platicando de vivienda en la Ciudad de México con un invitado muy interesante y bueno, para empezar... Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Horacio, muy bien. Belén Guerrero, como siempre, por acá. ¿Qué tenemos? Pues, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Esta tarde, como ya mencionó Horacio, tenemos a José Chabot. Él es el director general de Quiero Casa y nos va a platicar un poquito de vivienda. Y también tenemos un enlace con Edgar Rosas, que nos va a platicar un poquito de las noticias de los últimos días. Y creo que tenemos a Edgar en la línea, ¿no? Justamente. Querido Edgar, ¿cómo estás? Espacio y un saludote a toda la audiencia que nos está escuchando. Oye, pues con muchísima información, fíjate que bueno, podemos ir de atrás para adelante con lo que pasó ayer con un evento que organizó la Sociedad Hipotecaria Federal de Vivienda en Renta, porque el hecho es de que si bien hace falta muchísima vivienda en el país, hace falta mucha vivienda para los diferentes segmentos de población, pues no toda la vivienda es para ser comprada, no toda la gente o quiere o puede comprar una casa, los tiempos han cambiado, la gente tiene una necesidad de movilidad y de ubicación, y esta necesidad de movilidad y de ubicación les exige que tengan que estar pues no atados a una casa y mucha gente prefiere estar rentando para moverse de ciudad según su trabajo, para moverse dentro de la misma ciudad por ubicación en función de sus hábitos, de sus gustos. Habrá gente que prefiera rentar pero vivir en una zona más céntrica que comprar y comprar más lejos. ¿Y cómo viste el evento de ayer? ¿Qué sensación te deja un foro organizado por completo para hablar de financiamiento para vivienda en renta? Pues mira, Horacio, bien dices, es un tema muy interesante y sobre todo un nicho que, como si bien se ha dicho en varios foros, es un segmento que viene empujando, que viene con mucha fuerza. Y creo que lo que me llevo son dos puntos importantes del foro que se vivió con Sociedad Hipotecaria Federal. Uno de ellos es, por supuesto, el potencial que tiene el segmento de vivienda en renta, y otro es algo que mencionaba muy bien Homero Garza, que es esta necesidad de que la banca comercial participe con mayor fuerza en el financiamiento a este tipo de proyectos. Como bien se mencionaba ayer, y como lo acabas de mencionar muy bien, los proyectos de vivienda en renta tienen mucho potencial por las condiciones sociodemográficas que se han venido presentando en el país, los cambios, las costumbres de las nuevas generaciones, los jóvenes que empiezan a querer tener un propio espacio, y que al final de cuentas hacen este segmento un segmento con potencial. Varios de los puntos que mencionaban el propio Jesús Alberto Cano Vélez, director de Sociedad Hipotecaria Federal, como de los puntos por los que la vivienda en renta es un nicho con potencial, es por la misma movilidad laboral, por los precios de vivienda, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, donde vemos que los precios van muy por arriba de lo que un trabajador común tradicional puede pagar. Entonces, en este escenario, creo que es por donde más se inclinó este foro que se vivió con Sociedad Hipotecaria Federal. Y sobre todo esta intención, como te decía, de incentivar a que la banca se preste más para este tipo de proyectos. Ahora, yo creo que son dos de los puntos con los que me quedo y con los que creo que fue el objetivo de este foro. El tema es de que México, ayer lo decían, tiene un parque habitacional de 32 millones de casas, poco más, poco menos, y de este 32 millones de casas, 37% se ocupan bajo la modalidad de renta. El ideal, de acuerdo con la economía, con las tendencias de países equivalentes en situación económica, en situación demográfica, es que fuera el 50% del parque habitacional, porque eso permitiría que la gente tuviera una situación, una respuesta de vivienda adecuada con sus necesidades y gustos personales. Y para esto, pues la realidad es que hace falta producir vivienda, o sea, y la producción de vivienda, la misma vivienda que se produce para venta, no fácilmente va a ser usada para renta porque son, y ayer se platicaba también, actividades
con ciclo de negocio diferente, y hoy lo que se necesita precisamente es ver que se genere una oferta de vivienda, que la vivienda desde que se empieza a construir esté destinada para que sea rentada. Así es, y bien decían que la naturaleza del negocio no es la misma, en el sentido de que los proyectos de vivienda en renta son proyectos más de largo plazo, son proyectos en los que el retorno de utilidad para el desarrollador es más largo, no tanto como cuando se contempla un proyecto para venta. Entonces también en ese sentido es un poco lo que se mencionaba los expertos, de cambiar esta idea y empezar a apostar por proyectos más de largo alcance, proyectos que al final de cuentas también lo mencionan, son proyectos más estables para como tal para los apostadores en su inversión. También un dato, Horacio, que me llamó la atención es este dato que mencionó Claudia Velázquez de Soptec, de que la demanda ha crecido de manera importante la vivienda en renta. Mencionaba que tan solo en la primera década del año 2000, del nuevo siglo, la demanda de vivienda se colocó entre 40,000 y 45,000 unidades al año, y dice que en los últimos 2-3 años esta demanda ya alcanza las 200,000 unidades, es decir, entonces el avance en cuanto a la demanda de vivienda en renta que se está viendo en México ya figura escenarios importantes para el sector, y sobre todo retos importantes. También lo que me llamó la atención son los datos de ADI que mencionaba Salvador, que a la fecha hay alrededor de 3,000 viviendas en operación, y que en los próximos 2-3 años se espera que tengan un parque de 7,000 alrededor. Entonces creo que estas cifras nos muestran un poco de lo que es el mercado actual, que es un mercado que va naciendo, pero que tiene gran potencial para escalar y para ser una solución al final de cuentas para atender la vivienda en el país. Y otro tema, se presentó el paquete económico y ya está hablando de que hay un recurso presupuestado para subsidio a la vivienda. ¿Qué hay de esto, Edgar? Así es, Horacio, mira, las cifras que se están manejando al momento de lo que se menciona por la secretaría que encabeza José Antonio Meade, es que se tiene previsto un presupuesto de alrededor 6,800 millones de pesos para 2018. Este presupuesto nos diría que se acaba esta tendencia un poco a la baja que se ha venido presentando de 2014 en cuanto a la asignación de presupuesto para el apoyo de vivienda, para la entrega de subsidio, y sería, si bien sería un anuncio bueno en el sentido de que por lo menos se aumentan algunos millones de pesos para este rubro, sí queda lejos de lo que comentábamos en la emisión pasada y de lo que el presidente de Canaví Nacional había pedido para el sector, que ellos decían que la inversión ideal, o que para mantener garantizado el nivel de la vivienda que estuviera en marcha, era 11,500 millones de pesos. Entonces, es decir, falta mucho, falta que el Congreso, por supuesto, dé cauce a este iniciativa de presupuesto, paquete económico para 2018, pero al final de cuentas aquí está la primera idea de lo que el encargado de las finanzas del país ha puesto sobre la mesa, y que son estos 6,800 millones de pesos, Horacio, que pues de alguna manera es para cerrar el sexenio y a ver qué tanto se mantiene el apoyo a las familias con estos recursos. Muy bien, querido Edgar, pues muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la información, y pues aquí estamos para el próximo programa. Hasta entonces. Y bueno, Belén, esto fue la información con Edgar Rosas desde la redacción de Centro Urbano. ¿Qué tenemos? Pues tenemos más noticias. Vámonos a un corte, me parece, y volvemos con ustedes en un momentito. Estas son las noticias. Con una inversión de 17,000 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México modernizará 9 centros de transferencia modal. El proyecto incluye la intervención de los paraderos del Rosario, Chapultepec, Constitución de 1917, Martín Carrera, Tasqueña, Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya y Observatorio. La reconfiguración del OCETRAM contempla ofrecer en los centros servicios mixtos como vivienda en renta y comercio. Durante el primer semestre de 2017, en México se registró la venta de 211,988 viviendas nuevas. La cifra representa una disminución de 22.4% en comparación al resultado obtenido en el mismo periodo, pero de 2016.
Al cierre de agosto, las obras de ampliación del puerto de Veracruz, en su primera etapa, presentaron un avance del 60%. De acuerdo con Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria, se prevé que la primera etapa de los trabajos concluya a finales de junio de 2018. Al 3 de septiembre, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reportó la entrega de 333.287 créditos. La cifra representa un avance de 73.09% en relación a las metas de financiamiento establecidas para el año. De acuerdo con el sitio especializado propiedades.com, durante el primer semestre de 2017, las colonias Anzures, Bosque de las Lomas, Cuauhtémoc, Lomas de Chapultepec, Nápoles, Polanco cuarta sección, del Valle Centro, Roma Norte, Juárez y Roma Sur presentaron la mayor oferta de oficinas en la capital del país. En ese sentido, detalló que el precio promedio de renta en estas colonias se ubicó en 401 pesos por metro cuadrado. Fibra Plus inició las labores de construcción del nuevo centro comercial Plaza Metropolitana. El inmueble se ubicará en Salina Cruz, Oaxaca, y representa una inversión de 420 millones de pesos. Informó para Centro Urbano Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. Portal de Centro Urbano, ¿qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre todo esto y más en centrourbano.com. Y bueno, ya estamos de vuelta desde Centro Urbano, platicando de vivienda. Muy interesante esto de que ya hay una propuesta de monto para subsidio mayor que la del año pasado, no tan alto como lo que quieren los vivienderos, pero vamos a suponer que el 2018 va a ser muy positivo en materia del segmento de vivienda subsidiada. Va a ser bueno. Ayer el evento de Hipotecaria Federal también nos habla de que va a haber un boom importante, ojalá que lo haya, de producción de vivienda para renta, que hace mucha falta en las ciudades mexicanas, particularmente, evidentemente, en ciudades como la Ciudad de México, que tiene un encarecimiento de la vivienda, y que creemos que la opción de que la gente pueda rentar en muchos casos le va a ser muy útil. Estamos trabajando en otros temas de esto, ya les iremos informando de otras cosas que vienen para dar facilidades a que la gente tenga acceso a nuevas modalidades para tener vivienda. Hay mucho de esto. Y para platicar del tema de la vivienda urbana, pues obviamente una de las empresas que mejor funciona en la Ciudad de México es Quiero Casa. Quiero Casa está haciendo cosas pues muy padres, ha ganado premios nacionales de vivienda, premios por arquitectura, tienen programas de seguridad con trabajadores de la construcción. Hay muchas cosas que está haciendo Quiero Casa, y de eso viene José Chabot. Pepe, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Horacio. Al frente de Quiero Casa, que es una empresa joven, es una empresa, pues Pepe es un entusiasta, es un joven entusiasta que empezaste con un proyecto pues muy ambicioso porque no se trataba nomás de hacer casas, sino de hacer una empresa sólida en todos los aspectos, con un contenido social que sea rentable, que sea eficiente, que tenga responsabilidad con sus trabajadores, con sus socios, con la comunidad, con los barrios, y se está haciendo un trabajo muy interesante. ¿Qué es Quiero Casa? Platícame de ese concepto que creo que es una forma moderna en que la vivienda se debe hacer para generar ciudades mejor integrales. Precisamente Quiero Casa arranca en 2009 con la intención de hacer vivienda vertical urbana cerca del metro, cerca del transporte público en la Ciudad de México. Como tú sabes, la Ciudad de México es una ciudad, es el motor económico de este país, es la ciudad más grande de este país, es una ciudad muy sui generis, tiene casi 50,000 matrimonios cada año de habitantes de la Ciudad de México, más o menos 11,000 divorcios al año. Eso genera 60,000 nuevos hogares que se forman cada año, y se hacen menos de 10,000 viviendas medias. Entonces el reto de desarrollar vivienda en la ciudad es muy importante, porque si no se sigue haciendo una ciudad horizontal y la gente sigue viviendo muy lejos de donde trabaja, y eso no genera ni calidad de vida, ni ayuda a la movilidad de la ciudad, ni ayuda al medio ambiente que respiramos, porque las personas circulan en autos motorizados mucho más. En ese sentido, lo que hemos logrado con Quiero Casa es acercar a algunas de estas familias a vivir en la ciudad. Más de 6,000 viviendas que hemos entregado, estamos haciendo aproximadamente 2,000 viviendas año con
año, y lo que buscamos es que más promotores inmobiliarios puedan hacer vivienda como la que nosotros hacemos, para poder seguir acercando a la población a donde trabajan y a donde hay servicios de ciudad. No, y el punto importante es que cuando se habla de esto, este tipo de propuesta no beneficia únicamente a la gente que compra una casa de Quiero Casa. Nos beneficia a todos, porque todos padecemos el tráfico, todos padecemos la contaminación. Entonces, uno de los objetivos que debemos tener como ciudadanos, si somos ciudadanos, quiere decir que estamos en favor de la ciudad. Así es, y una parte bien importante que hemos buscado lograr y que creo que hasta ahora hemos logrado conceptualizar de una forma muy positiva, es que cuando hay proyectos en construcción, muchas veces los vecinos que están alrededor de los proyectos sufren del polvo, del ruido, de que las vialidades están llenas de camiones mientras se está construyendo, y muchas veces no tienen los servicios y la infraestructura como para albergar más personas en esas colonias. Lo que hemos hecho nosotros es acercarnos a generar diálogos con los vecinos en donde desarrollamos, para que ellos conozcan nuestro proyecto, validen nuestro proyecto, y al trabajar con ellos pongamos una parte de nuestro presupuesto de construcción para hacer equipamiento urbano, parques, banquetas, infraestructura, transformadores, adicional a lo que tenemos que hacer de obras de mitigación de agua, drenaje y vialidad, y con eso mejoramos la colonia. Entonces, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas que nos compran, pero también de mejorar la colonia en donde desarrollamos y de mejorar la ciudad en donde desarrollamos, porque si logramos acercar a las personas a donde trabajan, vamos a lograr el que ellos tengan una mejor calidad de vida, el que la ciudad se cuide, el que se regeneren las zonas urbanas de la ciudad, y el que quienes viven cerca permitan el que haya mucho menos tráfico y el que haya una ciudad que funcione mejor. Ahora, en este momento, ya platicabas tú de que desafortunadamente no está haciendo la cantidad de vivienda que requieren las ciudades mexicanas. Hay mucho tema regulatorio, hay problemas de muchos tipos que impiden que la oferta tenga la solidez, y eso está haciendo que no sea tan fácil por el tema de precios. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? ¿La gente a qué tipo de financiamiento tiene acceso para poder comprar una casa? ¿Qué si hay bueno? ¿Qué posibilidades tienen para así poder comprar una casa? Bueno, mira, recién hablabas de un segmento de vivienda con subsidio. Ese segmento es un segmento en el que nosotros no participamos, porque el costo de la tierra en la ciudad no permite desarrollar vivienda para las personas de menos ingresos, y eso va a seguir siendo un reto que tenemos que romper los inmobiliarios en conjunto con el gobierno para poder dar vivienda a personas de menores ingresos dentro de la mancha urbana. Pero nosotros atendemos un segmento socioeconómico medio, vivienda entre 700,000 pesos y 2 millones de pesos. Ahí el incremento de montos de crédito Infonavit, que como tú sabes, Infonavit incrementó los montos de crédito aproximadamente de 900,000 pesos a 1,5 millones de pesos, ha permitido que más personas puedan tener acceso a una vivienda y que más personas puedan obtener un crédito Infonavit. También el Foviste es un jugador muy importante. Como sabes, en la Ciudad de México hay una gran cantidad de empleados de gobierno que tienen acceso a crédito Foviste, y nosotros en Quiero Casa nuestra facturación es aproximadamente 30% Infonavit, 35% el Foviste y aproximadamente otro 30-35% entre créditos bancarios y personas que compran de contado. Son muy poquitos quienes compran de contado en nuestro segmento. Ya que te vas a un segmento más alto, más residencial, si hay más personas que compran de contado, más inversionistas, y funciona de una dinámica, de una forma diferente el mercado. Pero en donde estamos nosotros seguimos dependiendo mucho de Infonavit y Foviste. Ahora, el tema para hacer vivienda, tú mencionabas de que todavía está haciendo vivienda de 700,000 pesos en la Ciudad de México. ¿Todavía es posible encontrar vivienda por debajo de 1,000,000 de pesos? Mira, nosotros tenemos vivienda desde 600,000 pesos a pocas calles del metro, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Iztacalco, y sí, nos enorgullece mucho el poder lograr abatir mucho nuestros costos para llegar a esos precios. No es fácil. Tenemos que encontrar tierra barata cerca del transporte público, pero sí hemos llegado a construir vivienda hasta 600,000 pesos en el último año. Ahora, acotar costos, ¿cómo? Si tú controlas el costo del suelo, pero también hay que ser muy eficiente yo espero que nos escuche gente que hace arquitectura o que le gustaría ser arquitecto o que son arquitectos y quieren trabajar en esto. También es un reto importante para hacer eficientes los proyectos arquitectónicos, ¿no? Sí, mira, y finalmente quieres hacer vivienda de 600,000 pesos, los costos del cemento, del acero, ya no digas del terreno, sino de los costos de los materiales de construcción o los salarios de los trabajadores, finalmente te permiten
llegar a construir vivienda de 600,000 pesos siempre y cuando sea vivienda chica, vivienda de 48, 50 metros cuadrados que se venden 12, 13,000 pesos metro cuadrado y que con un costo de más o menos 10,000, 11,000 pesos puedes tener un margen adecuado y salir a competir al mercado para que esas personas puedan comprar vivienda. Bueno, competir es un decir, la verdad es que no hay mucha oferta de ese monto, son productos que son casi únicos en la ciudad, ¿no? Tienes toda la razón. Realmente el reto en esta ciudad no es un reto de comercialización, es un reto de poder tener la capacidad de gestión con vecinos, con autoridades, encontrar los terrenos para poder desarrollar vivienda. Y yo espero que más desarrolladores empiecen a generar ese diálogo con los vecinos que les permite el que puedan desarrollar proyectos en zonas urbanas que tienen retos sociales, que tienen retos de infraestructura y con ello mejorar la infraestructura de la zona y hacer una ciudad en la que se desarrolle todavía más vivienda. Ahora, lo que yo también me he percatado es que en estos últimos años ha cambiado la forma de entender lo que es hacer vivienda. Ya se acabó esa industria de los enormes volúmenes y ahora estamos viendo que se atienden proyecto por proyecto, se atiende mercado por mercado. Tú, por ejemplo, para hacer las 2,000 viviendas que hace Quiero Casa al año aproximadamente, ¿cuántos proyectos son? Mira, nosotros tenemos alrededor de 40 proyectos en ejecución. O sea, no es un solo proyectote. Hay proyectos pequeños, hay proyectos más grandes, todos nos dan una absorción mensual que nos permiten estar haciendo 2,000 viviendas al año. Pero tienes razón, yo creo que el desarrollo de vivienda es muy local dependiendo de la ciudad en la que uno se encuentre. Nosotros solo trabajamos en la Ciudad de México, es la ciudad que conocemos, es la ciudad que queremos, es la ciudad que queremos ver desarrollarse mejor y es la ciudad que está acostumbrada a un producto como el nuestro. Yo me imagino que otras ciudades son muy diferentes. Ya hay más vivienda vertical en otras ciudades. Antes otras ciudades estaban mucho más acostumbradas a casas que a vivienda vertical. Sin embargo, son entornos muy diferentes. En Ciudad de México también nos sentimos encantados porque es una ciudad en donde la oferta y la demanda están muy dispares. Entonces, realmente lo que desarrollamos lo podemos comercializar muy bien. Sí. La verdad es que es un mercado donde puedes vender lo que se quiera porque como hay poca oferta y hay muchos compradores, en la apariencia es así. Sin embargo, la verdad es que se están haciendo cosas de mucha calidad. Yo creo que a la hora de ver el mercado, no como una enorme fábrica, sino como una fábrica de pequeños proyectos que cada uno debe ser eficiente, cada uno debe ser perfecto. Porque a mí me llama mucho la atención que conociendo algunos de los proyectos que hace la empresa, hay unos que tienen una apuesta muy franca, muy clara, muy contundente por la arquitectura. Por ejemplo, hace poco se presentó un proyecto con Enrique Norten, que Enrique Norten es uno de los arquitectos mexicanos pues más famosos del momento, ¿no? Bueno, estamos construyendo ciudad y en ese sentido tenemos que hacer proyectos que embellezcan nuestra ciudad y que ayuden a embellecer nuestras colonias y nuestros barrios. El proyecto de Enrique Norten es un ejemplo de un proyecto en el que personas pueden adquirir una vivienda de menos de 1,000,000 de pesos dentro de la mancha urbana al lado del metro y diseñado por Enrique Norten. Eso es hasta como inversión, ¿no? O sea, tener una casa diseñada por Enrique Norten es un valor agregado para muchísima gente. Así es, yo creo que pocos en México lo tienen. Ahora, realmente no necesariamente tiene que salir más caro porque lo haga Enrique Norten o porque lo haga un gran arquitecto, porque se hagan bien las cosas. Muchas veces tenemos la concepción de que las cosas salen más caras si se hacen bien. Y realmente si nos pusiéramos a trabajar todos coordinadamente y ordenadamente para construir mejores proyectos, para construir mejores ciudades, pues vamos a construir una mejor ciudadanía, un mejor país. Es una forma de entender diferente la vivienda, pero además es una mentalidad, tú como joven, es una nueva forma de entender una empresa. ¿Cómo modelaste la empresa? O sea, ¿cómo te imaginas tú Quiero Casa? ¿Como una fábrica? ¿Te la imaginas como un proyecto de entrepreneur? ¿Cómo te la imaginas? Mira, ¿de dónde sale se ha ido modelando poco a poco y se sigue modelando. Pero yo te diría que somos una empresa que hace proyectos, que compra terrenos después de haber analizado una viabilidad vecinal y una viabilidad normativa, y que a partir de ahí, después de trabajar con vecinos y con autoridades, realizamos un proyecto en base a lo que se puede realizar en esos terrenos para poder generarle a nuestros inversionistas una tasa de retorno y al mismo tiempo a nuestros compradores un buen lugar para vivir. Y nos conceptualizamos como eso, como una empresa de proyectos que tiene cada terreno que compra y cada proyecto que compra un principio y un final. Desde que se compra con dinero de terceros, porque no es dinero de Quiero Casa, hasta que se liquide el proyecto, poder darle un retorno a los inversionistas y poder generar vivienda. Ahora, son proyectos de la misma empresa, son proyectos con una ADN común, pero cada proyecto es único. Así es, y algunos, como dices, nos ha tocado participar con Enrique Norten, otros arquitectos, algunos los hemos hecho dentro de nuestra oficina, con nuestros
propios recursos y arquitectos que también son muy talentosos, y cada proyecto tiene sus propias especificaciones dependiendo de dónde esté ubicado, dependiendo de lo que busque el cliente, dependiendo de lo que nos permite el uso de suelo o la viabilidad vecinal que le vemos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué habría que esperar como habitantes de las ciudades? Digo, espero que nos estén viendo en varias ciudades del país. ¿Qué habría que esperar como ciudadanos de una ciudad que se hiciera para poder generar una oferta, una ciudad de más calidad, urbanamente, competitivamente, económicamente, en la parte económica, en la parte social, en la parte humana, en la parte urbana, en la parte ambiental? ¿Qué habría que hacer y qué papel jugaría en eso la vivienda? Mira, la vivienda juega un papel fundamental en las ciudades. Las ciudades son ese lugar en donde convivimos quienes muchas veces no necesariamente tenemos nada en común, pero es ese lugar en el que podemos generar mucha riqueza, mucho crecimiento en base a una ciudad organizada que pueda generar desarrollo económico para las personas que viven. Ahora, la ciudad demanda de un techo, pero demanda de servicios. Y la vivienda es ese techo que le podemos dar a las personas cerca de donde están los servicios. Para que se haga vivienda cerca de los servicios, cerca de las escuelas, cerca del transporte público, cerca de los centros comerciales, lo que se necesita es participación ciudadana y participación de los diferentes actores de la sociedad. Los ciudadanos tienen que entender qué tipo de ciudad quieren vivir y cómo quieren conceptualizarla. La Ciudad de México tiene 30 años que no se desarrolla el transporte público que se debería de desarrollar. Tiene 30 años de retraso en muchas cosas y eso no permite el que crezca hacia donde tiene que crecer y ha crecido hacia afuera. Si los ciudadanos participamos, si el gobierno participa activamente también para buscar soluciones, desarrollar infraestructura, si los inmobiliarios y los empresarios estamos dispuestos a tener una mentalidad abierta y no solamente la mentalidad de terminar proyectos y generar tasas de retorno, vamos a poder generar diálogos que permitan que las ciudades funcionen mejor. Además, el largo plazo es así, es de encontrar puntos y equilibrios. Los desarrolladores inmobiliarios que nomás piensen en el corto plazo, evidentemente no van a ser sustentables ni para su empresa y evidentemente menos para la ciudad. Entonces yo creo que aquí lo interesante es encontrar modelos que permitan que, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Evidentemente queremos hacer mejores ciudades. Evidentemente las ciudades deben ser para la gente y a partir de ahí yo creo que como ciudadanía lo que habría que ver es perfeccionar mucho la exigencia. Como ciudadanos, ¿qué pediríamos? ¿No? Porque a veces pareciera que los ciudadanos nos estamos peleando entre nosotros y no nos ponemos de acuerdo, y para hacer este tipo de cosas, pues como que habría que empezar por ponernos de acuerdo que para qué queremos la ciudad y qué papel jugamos en ello. Y tenemos que tener una visión de largo plazo. Realmente las visiones cortoplacistas no ayudan para desarrollar una ciudad y en ese sentido el que seamos jóvenes como tú o como yo, quienes estemos conceptualizando esta ciudad, nos ayuda a que con una mentalidad de jóvenes, que todos somos jóvenes porque la edad es un estado de ánimo, a generar todavía una mucho mejor ciudad para los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Muy bien, Belén. Ahora el reportaje acerca de las modificaciones a la ley de propiedad en el condominio de los inmuebles en la Ciudad de México. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Modificaciones a la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal. El régimen condominial es un instrumento jurídico imprescindible para la venta de conjuntos habitacionales y edificios departamentales, debido a que facilita la libre disposición de las áreas privativas y a la vez regula la convivencia y administración de las áreas comunes. Los constructores suelen constituir el régimen de propiedad en condominio ante un notario público antes de la venta de un inmueble, con el objetivo de tener la libertad y posibilidad de entregar escrituras por áreas privativas enajenadas. En el pasado, la ley consideraba una cantidad determinada de requisitos por cumplir con relación a la acreditación de la propiedad, descripción del inmueble, distribución de las zonas que lo conforman y evaluación de las áreas privativas, además de uso y características de las áreas generales, reglamento interno del condominio y la obligación de contar con un seguro para responder contra calamidades. Sin embargo, en marzo de este año, la ley de propiedad en condominio sufrió modificaciones en las que se incluyó que los constructores de obras no habitacionales superiores a 5,000 metros cuadrados o habitacionales de 10,000 metros o más tendrán como requisito garantizar a través de una fianza la conformidad de la construcción respecto al proyecto autorizado. Dicha garantía tendrá que corresponder con avalúo comercial de la edificación. Debido a esto, habrá casos en los que el valor se incrementará hasta 50%.
Asimismo, los constructores estarán comprometidos a responder por los vicios de la obra por un periodo de 10 años. Lidia Álvarez, presidenta de Canadevi Valle de México, opina que la ley y la norma general de vivienda para trabajadores ha impulsado al sector. No obstante, ello se ve truncado gracias a que la ley de propiedad de condominio establece fianzas impagables. Además, la ley de desarrollo urbano y sus recientes formas contemplan un procedimiento denominado máxima publicitación vecinal, cuyo objetivo es que los vecinos estén al tanto de los detalles en los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no se expone bajo qué mecanismos hacerlo. Con información de Rocío García, informó para Centro Urbano Janae Pacheco. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Qué tal? Pues estamos de vuelta desde el Centro Urbano platicando de vivienda urbana. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? ¿Por qué no se genera la cantidad de vivienda que se requiere? ¿Por qué las viviendas están caras? ¿Qué está pasando? Y bueno, tenemos un invitado de lujo, Pepe Chabot. ¿Cómo estás de nuevamente? Gracias, nuevamente encantados de estar contigo. Pues con muchísimas cosas que ver, ¿no? Nos quedamos pendientes de que, a ver, estamos a nivel federal, va a haber elecciones, va a haber cambio de gobierno. Ciudad de México va a haber elecciones, va a haber cambio de gobierno. ¿Qué sería si tuviéramos que hacerle una carta a Santa Claus para que los nuevos políticos nos fueran trayendo poco a poco para ese objetivo de hacer mejor ciudad? Primero que nada, yo creo que la responsabilidad no solo es de los políticos, no, pues, es de los ciudadanos, sí, claro, es de los desarrolladores inmobiliarios, de los empresarios, pero el que podamos en la Ciudad de México en específico, que es el entorno en el que me ha tocado construir, tener una planeación a un mayor largo plazo, en la que se pueda desarrollar vivienda orientada al transporte, ayudaría a que esta ciudad se ordene. En esta ciudad, a pesar de que se dejó de construir metro por muchos años, tenemos varias redes de metro, tenemos casi 100 estaciones de metro, tenemos estaciones de metrobús. Si densificamos y generamos programas delegacionales que permitan densificar con vivienda, que son departamentos no muy grandes, porque ya las familias cada vez somos más chicas y no estamos ya acostumbrados a vivir en espacios tan grandes. A 1 kilómetro a la redonda de cada una de esas estaciones de metro, que no en todas se puede densificar, pero en una parte importante sí, podemos generar espacios para densificar una parte importante de la ciudad, para generar usos de suelo que permitan que haya más terrenos que se puedan desarrollar. Eso al mismo tiempo abarataría los costos de los terrenos, porque hoy hay mucha especulación en los terrenos, y el hecho de que haya tantos terrenos tan pocos terrenos con uso de suelo y tantos terrenos sin uso de suelo hace que los que tienen uso de suelo sean muy caros. Entonces, cuando se permite que haya más uso de suelo en esta zona, se abaratan los terrenos, y eso permite que se pueda construir más vivienda, que abarate el costo de la vivienda en la ciudad y que permita que más personas puedan vivir dentro de la ciudad. Si logramos eso, vamos a ser una sociedad más ordenada, una ciudad más ordenada, vamos a tener más recursos de desarrolladores a los que tenemos que exigirles que pongan dinero para hacer infraestructura, que se comprometan a hacer parques, que se comprometan a hacer equipamiento urbano, y a la ciudadanía que trabaje coordinadamente para ayudar a que estas zonas de la ciudad se desarrollen de manera adecuada y pueda haber mejor ciudad para todos. Aquí el tema es que cuando estamos construyendo ciudad, pareciera que hay muchas cosas que nos lo impiden. Estamos viendo cómo modernizamos una ciudad que tiene 500 años, obviamente tiene muchos vicios, y cuando llegamos los vecinos luego dicen, es que si hacen eso, nos va a faltar el agua. Y el tema, mucho de eso tiene que ver con planeación, con que como ciudadanos trabajemos. A ver, si el problema es de agua, pues hay que invertir en que se haga agua, ¿no? Y ahí los ciudadanos tenemos que supervisar que el gobierno haga su trabajo y que los desarrolladores también. Pero nos falta agua porque a lo que se ha dedicado el gobierno es a seguir creciendo la infraestructura de agua hacia las afueras de la ciudad, porque la mancha urbana sigue creciendo. Si contuviéramos la mancha urbana y dijéramos, señores, hasta aquí llegó la mancha urbana, no importa si es Estado de México o Ciudad de México, ni un ladrillo para afuera de esta mancha urbana, y enfoquemos los recursos del gobierno, enfoquemos la infraestructura del gobierno a donde está la mancha urbana,
otro gallo cantaría, tendríamos mucho mejor infraestructura, los desarrolladores tienen que contribuir a desarrollar esa infraestructura y podemos acercar a la gente a la ciudad. No nos vamos a quejar del tráfico porque el que viva cerca va a poder irse en bicicleta, en metro, caminando a su trabajo, y el que tenga que usar el coche va a haber muchos menos coches en la calle. De cualquier manera, claro que tenemos una ciudad que tiene que seguir generando más infraestructura vial, infraestructura de transporte, pero la única manera de lograrlo es si nos acercamos todos a la ciudad. Sí, hay que ser eficientes. Y es lo que tú estás diciendo es lo que haríamos con nuestra casa, es lo que haríamos con nuestra empresa, recortar todo lo que sobra, ¿no? Entonces, obviamente, si ponemos un perímetro muy claro, es decir, de aquí para adentro, en lugar de crecer, imagínate el potencial que tendrían las ciudades si crecieran para adentro y hacia arriba. Y ese es el tipo de ciudad, o esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Yo, en mi concepción, esta ciudad va a ser mejor si podemos densificarla hacia arriba, si podemos acercar a la población a donde ya está la infraestructura. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que otro reto bien importante de quien llegue al gobierno será generar confianza entre los actores de la sociedad. Hoy no nos tenemos confianza. No. Hoy vemos un desarrollador inmobiliario, empezando por mí, y dicen, bueno, los desarrolladores, empezando por la trinchera que me toca, y la gente dice, los desarrolladores inmobiliarios son depredadores de ciudad. Vemos al gobernante y la gente dice, los gobernantes son corruptos. Y si le preguntas al desarrollador inmobiliario, la mayoría te dirán que los vecinos, que la ciudadanía, lo único que quieren es extorsionarlos para que no hagan sus proyectos. Realmente no es así. Habemos buenos actores en todos lados. Pero el gobierno que llegue tiene que ayudarnos a poner orden, a responsablemente ayudarnos a inspirar confianza y ayudarnos a generar confianza entre los buenos actores que habemos en los diferentes lados de la película. Hay que recuperar la confianza y hay que unificar visiones en torno a proyecto y objetivo. A lo mejor lo que nos falta es entender de veras, o sea, es que pareciera muy sencillo, pero es decir, ¿qué queremos la ciudad? ¿Para qué la queremos? ¿Para quién la queremos? Y porque, caramba, si estuviéramos haciendo el plano de una ciudad, de una casa como arquitectos, estaríamos pensando quién va a vivir ahí, ese es el baño, debe tener instalaciones, pero cuando es una ciudad no lo hacemos, es increíble. Y vemos, por ejemplo, siempre hablamos de como qué ciudad te gustaría vivir, y todo el mundo habla, pues Barcelona, Nueva York, y cuando nos damos cuenta, pareciera que no entendemos qué es lo que nos gusta de esas ciudades. Pues nos gusta que sean caminables, nos gusta que estén las tienditas en las plantas bajas, nos gusta la ciudad, el concepto de ciudad, que tenga varios barrios. Sí. Muchas veces dialogamos y pensamos que nuestra ciudad es muy densa, pero comparándola con Barcelona somos 13 veces menos densos. Somos una ciudad muy horizontal y verdaderamente tiene razón, también tenemos que generar usos mixtos, tenemos que generar inmuebles que tengan plantas bajas comerciales, plantas bajas activas, que hacia arriba tengan vivienda, que esa vivienda, los ojos de las personas que vivan ahí cuiden esas partes de la ciudad, que tengan parques, jardines, que estén bien mantenidos y que todos trabajemos como ciudadanía para tener una ciudad bonita que nos inspire para ser más productivos. No, y hablábamos de nuevos usos, la sociedad está cambiando, veíamos que ahora mucha gente quiere rentar, hay muchos chavos solos que se independizan, está cambiando, entonces la mezcla de usos tiene que ver obviamente con comercial, habitacional y todo aquello, pero también tiene que ver con chavos que a lo mejor quieren una sola recámara o una suite, una vivienda, mini vivienda sin recámaras. Tenemos que entender todo eso. Ahorita por ejemplo es un escándalo cuando estamos viendo que hay gente, ayer en el evento de rentas de la Hipotecaria Federal decían, hay mucha gente que ya ni quiere ni puede comprar los metros cuadrados que no le sirven o la ubicación que no le sirve. La gente está verdaderamente más interesada en ver, yo quiero esta ubicación y a lo mejor prefiero rentar aquí que comprar allá. Y se tiene que hacer vivienda en renta, y se tiene que hacer vivienda para personas de la tercera edad, que ese es otro tema que ya nos está llegando. Somos una sociedad que finalmente está envejeciendo y nuestra pirámide poblacional no va a ser la misma que era hace 20 años y en 20 años va a ser muy diferente y tenemos que hacer diferentes usos que permitan de esta ciudad una ciudad mucho más dinámica. No, por supuesto, además, caramba, no todos no a todos nos gusta comer lo mismo. No todos nos gusta vestirnos igual. Entonces, de repente que veamos y la aspiración de todo el mundo, hasta cuando tengan chavos que estudian, que tienen 18, 19, 20 años, dicen, yo quiero comprar una casa de 3 recámaras. Maestro, por favor, todavía ni te casas y ya estás complicándote la vida. Vamos por etapas. Podemos empezar. Esto es el ciclo de la vida, ¿no? Es el ciclo de la vida cuando dices, a ver, empiezo con un mini departamento, voy creciendo, me voy achicando, voy cambiando de ubicaciones, voy cambiando de visión de vida, ¿no? O sea, nos falta mucha modernidad para entender lo que es ciudad y a veces nos estamos peleando únicamente como si todo fuera el afán de hacer departamentos de 2 recámaras,
de 65 metros cuadrados, y esa es la visión de vida de muchos inmobiliarios, y eso es lo que quieren bloquear muchos vecinos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, coincido contigo. Otro gran reto que tenemos como ciudad, y un reto que tiene que atender quien llegue a esta ciudad en el próximo sexenio, es cómo le hacemos para que las personas que menos tienen puedan vivir en esta ciudad. Hacer vivienda asequible es un reto por el costo de la tierra, y ahí sí se necesita trabajo coordinado de gobierno federal, seguramente a través de subsidios de diferentes formas, de gobiernos locales y de las partes inmobiliarias que podemos permitir el desarrollar vivienda para las personas que menos tienen. Pues ahí está, mucha información de esto. Belén, ¿qué tenemos? Pues nos vamos a ir a un corte, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @centrourbano y en Facebook estamos como Portal Centro Urbano. Ahora sí vamos a corte. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Y bueno, estamos de vuelta platicando con Pepe Chabot de Quiero Casa, de todo lo que está pasando con esta transformación urbana que estamos viviendo en todas nuestras ciudades. Hay una parte que estamos, transformación urbana que estamos padeciendo, el problema de las distancias, el problema de que se está encareciendo la vivienda, el problema de la falta de transporte. Hemos tenido unas semanas complejas en lluvias, temblores, de todo nos pasa en las ciudades. Entonces, tenemos el objetivo, todos, de hacer mejores ciudades, y eso tiene que ver, evidentemente, con hacer ciudades, con el tema de la planeación, de la gestión urbana, de la regulación, de la inversión en infraestructura. Fíjate que muchas veces los ciudadanos, por estarnos peleando por cosas, lo que tú decías, ¿no? Desconfiamos del gobierno y el gobierno roba. Bueno, ok, pongámonos de acuerdo, no dejemos que robe. ¿Qué si les pedimos que hagan y que hagan bien? Y no podemos dar un paso atrás sin dejar de exigirlo. El transporte público. Muchas veces decimos que hace falta transporte público, pero nunca nos fijamos que esté etiquetado el presupuesto para que se haga. Tenemos que ser mucho más integrales con la forma de entender la ciudad. Entender que la ciudad es proyecto, visión, regulación, gestión, inversión en infraestructura, porque es el eje. Muchas veces se habla de que nos faltan los servicios, pues hagámoslos. Hay muchos temas de ciudad que únicamente requieren inversión y aunque parezca mentira, la inversión, y tú lo sabes, hay veces que es la parte más fácil. Dicen que cada ciudadanía tiene el gobierno que se merece, y yo coincido contigo. Como ciudadanos todos tenemos que involucrarnos, tenemos que ver que se etiqueten los presupuestos para hacer los proyectos, tenemos que ver que si hay proyectos inmobiliarios cerca de nuestra colonia, los recursos que aportan los desarrolladores se aporten en nuestra colonia, tenemos que buscar la forma de generar el que los inmobiliarios también participen en generar esos o en proveer esos recursos para hacer más infraestructura. Tenemos que participar en los comités vecinales. Es increíble cómo muchas veces cuando desarrollamos en la ciudad nos acercamos con los vecinos a platicar con ellos, gestionamos con ellos nuestro proyecto, lo conocen, lo entienden, les gusta, y luego llega el comité vecinal, que es un comité que fue puesto por pocas personas que votaron en la votación de los comités vecinales, en donde vota menos del 10% de la población y los partidos ponen a quien quieran. Entonces, vamos a seguir siendo una sociedad en donde los partidos políticos van a tener tanto poder si no actuamos como sociedad y si no empezamos a entender que como ciudadanos tenemos que ver y buscar la ciudad que queremos tener. Sí, no, quejarnos como ciudadanos de que las ciudades están mal gobernadas es un autogol. Sí. No puede ser. Los ciudadanos, bien lo dices, somos los políticos no son marcianos, salen de la misma ciudadanía. Entonces tenemos que empezar a ver qué pedirles y hay que ser muy exigentes con eso, ¿no? Y tenemos que empezar poniendo buenos ejemplos, tenemos que saber también y entender a dónde queremos llegar y a partir de ahí poder pedir cosas que nos permitan llegar hacia allá. Yo me pregunto, por ejemplo, los ciudadanos de la delegación Coajimalpa si saben que su programa delegacional de desarrollo urbano es de los 90s, en una dinámica en la que cada
año este mundo evoluciona, en la que ya vamos a tener autos autotripulados, en la que seguramente dentro de unos 15 o 20 años nuestros hijos ya no van a tener licencia de manejar, seguimos teniendo planes parciales que incentivan los estacionamientos, bueno, eso cambió en la Ciudad de México hace poco, y planes que tienen más de 20 años, ¿por qué no renovar los planes de desarrollo urbano cada año? ¿Por qué no tener a la ciudadanía, a los académicos, a los intelectuales, a los empresarios que opinen para generar mejores planes y que la ciudad sea una ciudad más ordenada y que genere más plusvalía? Bueno, aparte de lo que queremos con espacios como este es precisamente eso. Afuera del aire nos comentabas que sería muy interesante involucrar a otros sectores de la sociedad en estas pláticas, porque a fin de cuentas Pepe se dedica a esto, yo llevo algunos años dedicándome a esto, lo interesante sería traer otros actores a la mesa, ¿no? De repente estar con gente que escribe, con ingenieros, con economistas, con administradores. Alguien me decía alguna vez que el problema con el urbanismo es que lo hacen los urbanistas. Sí, tendríamos que hacerlos todos los demás que formamos la ciudad. Y ¿no? La ciudad la hacemos todos. Hemos empezado algunos grupos, y tú te incluyes en ellos, a dialogar entre diferentes actores para tratar de construir mejor ciudadanía. En la Ciudad de México hay un esfuerzo que se llama Mejor Ciudad, en el cual me ha tocado estar involucrado, que precisamente lo que busca es eso, acercar a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, a las ONGs, a los ciudadanos de a pie que tienen mucho que opinar de las partes o de las zonas de la ciudad en donde viven, a las empresas y a los empresarios, a los inmobiliarios, en un diálogo que permita construir mejor ciudadanía, que permita construir más confianza y que permita construir ideas que permitan que como ciudadanos podamos pedirle al gobierno lo que necesitamos. Esto es integral, esto cuando se habla de la vivienda es un tema integral que tiene que ver con desarrollo económico, con desarrollo evidentemente social, sí. Con desarrollo, con temas de salud. O sea, muchos de los problemas que vemos cada vez que hay un temblor, cada vez que hay un huracán, todo eso tiene que ver con la forma que las ciudades están planeadas. Alguien decía que los problemas que le han pasado a ciudades como Nueva Orleans o ahora como Houston, tiene que ver con una ciudad que está mal planeada, con una estructura urbana que no protege a la ciudad de esos eventuales desastres. Y por el contrario, hay muchos ejemplos de ciudades que triunfan cuando se planifican, cuando se trabaja en una visión de largo plazo y todos los actores trabajan para lograr una mejor ciudad. Dicen que hay ciudades, hay un libro que se llama el triunfo de las ciudades, que justamente de lo que habla es de que hay ciudades que se vuelven más productivas conforme más crecen, y son las ciudades que están ordenadas y en las que la ciudadanía actúa para buscar una mejor ciudad y una ciudad más ordenada en el largo plazo. Sí, y lo que yo te decía, y reencontrar qué es lo que nos gusta de las ciudades. Mira, simplemente si tomamos el ejemplo de la Ciudad de México, hay barrios que son aspiracionales porque todo el mundo le gustaría vivir a lo mejor en la Roma, en la Condesa, en Polanco, pero no es por el estatus de vida, sino por la calidad de vida que se vive, porque tienen una escala de barrio donde están los usos mixtos, la densidad, el espacio público, las banquetas. Vaya, a veces pensamos en ciudad, pero se nos olvida qué es lo que de verdad nos gusta de la ciudad. Bueno, el chiste es que esos servicios no solo estén en la Condesa, la Roma o en Polanco, porque no nos alcanza a todos para vivir ahí. Y además no se trata de construir ciudades con burbujas, ¿no? O sea, Polanco no es el referente, no debiera ser el referente de lo que es la ciudad, porque a fin de cuentas es el 2% del territorio, el 3%, no sé cuánto, es muy pequeño. Lo ideal es que lo que tenemos como ejemplos nos sirvan verdaderamente como ejemplos y los vayamos repitiendo. Y lo que necesitamos, además de planear barrios bien planificados, como fue planificado Polanco, que fue planificado a finales del siglo XIX, también necesitamos el que como ciudadanos permitamos el que las personas que menos tienen vivan cerca de los que más tienen. No necesariamente tenemos que vivir en diferentes regiones de la ciudad cada uno. Cultura urbana. Eso también ayuda a generar una movilidad socioeconómica, una movilidad social que como país nos va a ayudar mucho. Yo no me quiero imaginar a los jóvenes, a los niños de matrimonios que viven lejos de la ciudad, a 2 o 3 horas de la ciudad, y los papás se tienen que desplazar ambos a trabajar 3 horas diarias en la mañana en transporte, 3 horas diarias en la noche. Cuando salen sus hijos están dormidos o los dejan para la escuela y no los reciben en la noche porque los niños ya están dormidos y los tienen que encargar. Esos niños no tienen quien los eduque en casa, pero además de que no tienen quien los eduque en casa, esas escuelas lejos de la ciudad, en esos desarrollos que se construyeron y se construyó una escuela al lado de ellos, muchas veces no tienen los mejores profesores, si es que tienen a los profesores y la planta docente que tienen que tener. Ahora imagínate si esos niños pudieran estudiar cerca de sus padres, si sus padres hicieran 15 o 20 minutos o media hora o
ponle 1 hora a su trabajo, y si los niños pudieran estudiar en una escuela pública del centro de la Ciudad de México. Hay escuelas públicas muy buenas, en Mixcoac, en diferentes partes de la ciudad, y eso ayuda a generar una movilidad social. Y lo que nos da la cultura urbana, y es más, la cultura urbana y la cultura personal, es combinar los niveles socioeconómicos. Es riquísimo que tú salías a la calle antes, tú estás muy chavo, a lo mejor evidentemente no te tocó, salías a la calle y te juntabas todos. Ahí estábamos los hijos del contador, el hijo del de la carnicería, estábamos todos y nos juntábamos como amigos y hacíamos barrio, y cuando nos dábamos cuenta éramos lo mismo. No empezábamos a medir otras cosas, y ahorita cuando empezamos a segmentar la ciudad, y es la ciudad económica, la parte económica, el barrio residencial y el barrio de los ricos y el barrio de los pobres, eso urbanamente no es sano. Urbanamente no es sano y no construye una ciudad segura, no construye una ciudad con infraestructura en la que a la larga a todos nos vaya bien. Ni productiva. El libro que decías, El triunfo de las ciudades, decía que cuando tú pensabas en la productividad, y eso lo vives con la empresa, te pones a pensar cuáles son los perfiles de gente que necesitas en la empresa. En la ciudad es lo mismo. Por eso es el éxito de lugares como Silicon Valley, donde de repente haces condiciones para atraer talento. Claro. Juntas talento y el talento pues, provoca riqueza, ¿no? Y en esos barrios en los que te tocó crecer a ti, seguramente aprendías del otro segmento socioeconómico, del que su papá era empresario, del que su papá era comerciante y del que su papá era obrero. Y todos aprendían los unos de los otros, todos estudiaban juntos y salían adelante. Realmente tenemos que hacer ciudades en las que todos podamos tener esas oportunidades, en las que todos podamos cuidar de nuestras ciudades y buscar prosperar con ellas. Quiero casa. Obviamente estamos en los tiempos de internet, yo creo que ya no es ni necesario decirles cuál es el sitio web de Quiero Casa, las redes sociales de Quiero Casa. ¿Qué más está haciendo Quiero Casa además de vivienda? Tú estás involucrado en causas sociales, hemos trabajado aquí mucho con la Fundación Construyendo y Creciendo, que da educación para los albañiles. ¿Qué más hace Quiero Casa? Mira, Construyendo y Creciendo ayuda a que en todas las construcciones de Quiero Casa, además de en construcciones de muchos otros desarrolladores inmobiliarios, podamos darle educación, alfabetización primaria, secundaria, prepa, cursos técnicos y cursos de computación a los albañiles. Adicionalmente, en nuestro grupo tenemos algo de vivienda residencial que comercializamos con otra marca, y participamos en algunos otros proyectos inmobiliarios dentro de la misma Ciudad de México que ayudan a diversificar un poco el portafolio de proyectos que tenemos. Yo estoy plenamente enfocado en Quiero Casa, muy orgulloso de lo que hacemos. Creo que somos parte de la solución de esta ciudad, creo que lo estamos haciendo con mucho cuidado y tenemos una filosofía, una cultura de tratar de buscar un ganar-ganar. Tú lo decías al principio, pero si Quiero Casa construye vivienda para personas que puedan vivir más cerca de su trabajo, ellos ganan y compran vivienda que les va a generar plusvalía, ganan nuestros trabajadores que se alfabetizan, que se educan, que crecen con nosotros, además de nuestros colaboradores, y adicional a que ellos ganen, también ganan nuestros inversionistas, gana la ciudad, generamos ecosistemas de ganar-ganar, y creo que se puede hacer eso. Realmente los empresarios tenemos que entender que tenemos que generar ecosistemas de ganar-ganar y trabajar en industria, trabajar en proyectos que permitan el que todos crezcamos con esos proyectos. No es tan difícil, se puede. El tema es que hay que ponerlo como parte del plan de negocios. Sí, y hay retos que superar. Me han preguntado muchas veces que si no ha habido retos, y nuestros primeros proyectos fueron un reto, la gestión con los vecinos, la gestión con las autoridades. Claro que hay retos que superar, pero realmente el que persiste logra, y el que persevera logra alcanzar resultados, y eso es lo que ha pasado con Quiero Casa, y claro que lo pueden hacer otros, y yo quisiera ver que muchos más lo hagan. Y una cosa destacada es que precisamente el modelo de Quiero Casa permite que haya empresas pequeñas que van surgiendo, que tomen ese modelo de negocio, porque a fin de cuentas, si ustedes lo tienen partido en 40 proyectos, obviamente el volumen permite hacer muchas cosas, pero si fueran nomás 2 o 3 proyectos, también salían muy bonitos. Así es, y hay muchas empresas. Realmente en la Ciudad de México se habla de que hay 1000 proyectos inmobiliarios y que hay 900 empresas. Entonces hay un montón de empresas en la Ciudad de México, empresas de 2 y de 3 y de 4 proyectos, y eso claro que abona que se haga algo de vivienda, pero en la Ciudad de México nuevamente se hacen 10,000 viviendas al año y se requieren 50,000. Cada año estamos exportando, cada día estamos exportando familias hacia el Estado de México y haciendo una ciudad más horizontal, y eso no está haciendo una ciudad más justa ni una ciudad más próspera. Pepe, pues muchísimas gracias como siempre por el tiempo, por la plática, y pues estaremos aquí en contacto para platicar de otros temas. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación, y es un gusto platicar de cómo hacer ciudad, y seguiremos construyendo ciudad juntos. Belén, pues muchas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos, acá nos vemos el próximo martes. Esto fue desde el Centro Urbano. Gracias.